creo que muchas veces que he ido a hablar con miembros del CONCITEC o cuando he sido invitado, he planteado que se modifique la logística para investigación y la logística para el sistema público. Es cierto que en otros países, como en Estados Unidos, Illumina ha sido la primera empresa que ha tenido los secuenciadores y todo casi se secuencia en Illumina. Entonces ellos mantenían el poder de los datos que se habían hecho a nivel global. Entonces, si yo voy a hacer desde Perú por primera vez, ¿qué tipo de secuenciamiento voy a utilizar? Tenía que estar Illumina para poder comparar con los otros datos que habían sido hechos en Illumina. Pero actualmente ya han salido otras compañías de secuenciamiento mucho más baratas que Illumina, donde se puede también convertir los datos. O sea, hago en estos nuevos secuenciadores y los puedo convertir para que sean comparados con los de Illumina. Eso ya se puede hacer. Y sí, es cierto, han salido nuevos secuenciadores, ¿no? El año pasado, en noviembre, estuve en la presentación de estos nuevos secuenciadores NovaSeq, que promete secuenciar un genoma a $100, pero hay que secuenciar 1000 genomas diarios. Entonces díganme si vamos a tener capacidades. Yo les dije, yo necesito uno de estos para Latinoamérica y resolvemos el problema de este déficit de secuencias genómicas para Latinoamérica. Y el secuenciador está cerca de $1.5 millones. Si lo compra una institución pública no habría problema. Si lo compra una institución privada tendría que verse la capacidad de servicios y todo lo demás. Cuando uno compra un secuenciador de estos, tiene que no solamente comprar el secuenciador, sino tiene que instalar un equipo humano, tiene que estar alerta con la parte técnica, o sea, las facilidades para que esto empiece a funcionar. O sea, para que sea rentable tengo que tener mínimo unos 300, 400 genomas diarios. Si no, esos precios de $100 sube tranquilamente a 300, 500 dólares. ¿Okay? Entonces, sí lo han estado haciendo en otros países, ¿no? De alguna forma, y recolectando información. Pero yo creo que ya por el momento lo más barato es mandar las muestras de secuencia. Nosotros que trabajamos en investigación y en el área de servicios de genética en Biomedi, mandamos a secuenciar todo afuera por una cuestión de precios. Y los análisis sí lo hacemos nosotros. Eso es muy importante, empoderarnos en la parte bioinformática, ya sea para genes o para genomas. Nosotros mantenemos el control de los análisis, y mantener el control de los análisis no solamente significa entrar a programas y ver qué variantes son patogénicas, sino hacer un match con la historia clínica del paciente. Cuando nosotros revisamos un genoma a un paciente que viene en Biomédica, la historia clínica no nos demora menos de 2 horas y media o 3 horas. Cosa que cuando tenemos ya la secuencia, llamamos esas variantes genéticas en relación a la historia clínica, y algunas de ellas sí, pues son patogénicas para lo que viene el paciente, pero también podemos encontrarnos con variantes patogénicas inesperadas para lo cual no vino el paciente. Y eso se le tiene que explicar en la primera consulta. Y la última consulta ya se le explica todos los resultados de esto. Yo creo que de esta forma vamos a poder establecer de una manera muy justa estos estudios genómicos en Perú, y como también no olvidarle de decirle al paciente, señor, estos resultados podrían ser analizados en 5 años, y en 5 años podrían cambiar los resultados, y no les debería pagar un sol más, porque las secuencias genéticas no van a cambiar. Lo que va a variar son las bases de datos, ¿correcto? Entonces ustedes, cuando brindan estos servicios, debieran tener un buen servidor para que después lo analicen en 5 años, y el paciente no debería pagar un sol. Hay muchas empresas que dan estos servicios y que les manifiestan, sí, pero les toman otra muestra y no hay ninguna razón para tomar una segunda muestra a los pacientes. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Me pareció muy interesante la exposición. Sí, y mi pregunta va dirigida principalmente a las comunidades indígenas que mencionó.
explicó que dentro de un tiempo probablemente estas tristemente tendrían que desaparecer o desaparecerían. También mencionó de que hay un patrimonio respecto a ellas de su base de datos genéticos. Es correcto. Y dijo que en el momento en el que ellas desaparecieran, se harían estudios. Quisiera saber qué tipo de estudios se haría a sus bases de datos, a los datos recogidos de ellas, una vez eso suceda. Perfecto, sí, pues lamentablemente por cuestiones de salud, ustedes han escuchado de las comunidades no contactadas, ¿correcto? Entonces esas comunidades no se pueden acceder, pero nosotros hemos llegado tan lejos a las comunidades de los Macés, ha sido realmente, nos hemos perdido en la serie, hemos estado perdidos seis días, no hemos podido salir por llegar a estas comunidades. Estas comunidades están muy cerca de las comunidades no contactadas y muchos de los que viven en las comunidades no contactadas han sido, muchos de los que viven en esas comunidades Macés, hay algunos que han sido no contactados hace 20 años, que por razones de salud, de comida, cruzaban el río y poco a poco crearon confianza y se han ido uniendo a la comunidad. Y ahora, hasta el momento que les tomamos las muestras, ya eran parte de una comunidad civilizada, tenían DNI y cumplían todos los criterios de inclusión. Entonces, cuando nosotros llegamos, quienes no han sido no contactados, esa era nuestra prioridad, porque en ellos realmente pues, yo que íbamos a poder analizar toda la información de evolución y migración del ser humano, ¿no? Muchos de ellos tenían pues 60 años, 65 años, sus patrones culturales eran como no contactados, tenían hasta 8 o 10 compromisos. Papá Choro, que era uno de los líderes, su último hijito a los 70, 75 años tenía 2 añitos, 3 añitos, y su esposa tenía 20 años, o sea, tienen esos patrones culturales, ¿no? Lo cual está respetable. Pero sí, las comunidades de donde vienen ellos probablemente desaparezcan. Y estas muestras de estas comunidades están preservadas como un patrimonio biológico, al igual como las muestras de ADN antiguo que tenemos, que están preservadas como patrimonio biológico, y en algún momento, cuando se tenga una tecnología donde no nos permita usar 10 microlitros, sino 0.1 microlitros para tener 1000 veces la información que estamos teniendo ahora, sería genial. No hay que pensar en nosotros. Yo voy a ser vigente unos 5, 8 años más, después serán ustedes que van a tener que reemplazar, y probablemente ustedes o sus alumnos vayan a usar estos datos. Hay que pensar en los futuros investigadores para que ellos vayan a recolectar esos datos y puedan explorar otras cómicas, ¿no? Que es la respuesta a tu pregunta. Pueden ser epigenómica, para empezar. ¿Existe una última pregunta? Bien, buenas noches, doctor. Habla Pablo Ramírez. Primero felicitarle por la presentación, por sus resultados, y además felicitarlo por tener un equipo multidisciplinar. Ahí identifico a un biólogo genetista de nuestra facultad de ciencias biológicas. Y la pregunta que le quería hacer era referente, lo mencionó usted, de la elevada prevalencia de la tuberculosis en ciertas poblaciones peruanas, ¿no? Y obviamente la tuberculosis en el país, ¿no? Hay casos de cepas XDR, probablemente porque precisamente la aparición de esas cepas con mucha frecuencia se deba porque hay factores genéticos, ¿no? Y que el tratamiento que se le da a los pacientes no es el que corresponda a nuestra población, especialmente a poblaciones que tienen carga genética más de la región de poblaciones quechas, ¿no? ¿Usted, dentro de sus proyecciones de investigación, tiene alguna idea de profundizar este tema? Porque el Perú es foco en este tema a nivel regional, y lamentablemente esta enfermedad está asociada a factores socioeconómicos, ¿no? A la pobreza. Entonces, creo que es un tema importante que habría que aportar desde el punto de vista genómico, ¿no? ¿Qué factores podrían incidir, ¿no? Y dar una posible solución a mediano o largo plazo. Gracias.
Ok, gracias por su pregunta. Cuando iniciamos este proyecto en 2011, empezamos con un entrenamiento de secuenciamiento en patógenos. Nuestra primera secuencia genómica hecha aquí en el Perú y en el Instituto Nacional de Salud, 100% el secuenciamiento y los análisis fue una bacteria representativa, la Bartonella bacilliforme. Después dimos al salto a hacer un virus y después decidimos secuenciar una cepa de tuberculosis sensible, una MDR y una XDR. Y encontramos en ese secuenciamiento variaciones genéticas que conferían resistencia al Mycobacterium de tuberculosis. Y esa secuencia no estaba en los arrays que se utilizan comercialmente en los laboratorios. ¿Por qué? Porque muchos de esos secuenciamientos genéticos que se han realizado al Mycobacterium se han hecho en otros países y se han encontrado esas variantes genéticas que confieren la resistencia y se les ha puesto en un chip y ahora se corren rápidamente. Pero encontramos y que gracias a ese primer hallazgo ya se han hecho más secuenciamientos de XDR y ahora creo que ya se están poniendo esas nuevas secuencias en los nuevos métodos de diagnóstico de resistencia molecular, ¿no? Entonces sí se ha realizado, pero creo que esa misma experiencia debiera ser trasladada a otros patógenos que